¿Somos hijos del Edén o del azar de la evolución? ¿Existieron realmente Adán y Eva o fueron solo un símbolo? Hoy, ciencia y fe se enfrentan en uno de los mayores misterios de la humanidad. Codiguistas, ¿somos hijos del Edén o del azar de la evolución? ¿Existieron realmente Adán y Eva o fueron solo un símbolo? ¿Fue el Edén un paraíso perdido o un mito repetido en todas las culturas? Hoy, ciencia y fe se enfrentan en uno de los mayores misterios de la humanidad y lo vamos a desentrañar juntos. Perspectiva científica, la evolución humana. Codiguistas, imaginen un viaje hacia atrás, millones de años antes de nosotros. Un viaje no escrito en pergaminos, sino en piedra, en huesos y en el ADN que late en cada célula. Primero, los Australopithecus, criaturas pequeñas, cerebros diminutos, pero que se atrevieron a levantarse sobre dos piernas. Un gesto simple que cambió la historia para siempre. Después, el Homo habilis. Las piedras dejaron de ser piedras y se convirtieron en armas, en herramientas, en inteligencia en acción. El fuego ardió con el Homo erectus, alto, fuerte, caminante del mundo. Desde África hasta Europa, el hombre comenzaba a conquistar la tierra. Y entonces, hace apenas 200.000 años, surgimos nosotros, el Homo sapiens. Lenguaje, imaginación, sueños, la especie capaz de preguntar por su origen y por su destino. Las pruebas están ahí, fósiles, herramientas, el ADN que revela que compartimos más del 98% con los chimpancés. Y la genética moderna nos habla de un enigma, el Adán del cromosoma Y y la Eva mitocondrial. Dos ancestros que dejaron linajes que llegaron hasta nosotros. Pero atención, codiguistas, no fueron pareja, ni los únicos humanos de su tiempo. El resto de las ramas se extinguieron. Así la ciencia nos muestra que somos el resultado de millones de pasos, pero deja en el aire un misterio aún mayor. ¿Cómo pasamos de simples animales a seres capaces de mirar al cielo y preguntar quiénes somos? Perspectiva bíblica. Adán y Eva, codiguistas. Ahora dejemos a un lado fósiles y ADN y abramos uno de los libros más antiguos y enigmáticos de la humanidad, la Biblia. El Génesis nos habla de un comienzo distinto. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. De su costado crea a la mujer y juntos habitan el jardín del Edén, un paraíso perfecto, sin dolor ni muerte. Pero aquel paraíso tenía una condición y la desobediencia cambió todo. El fruto prohibido, la serpiente, la caída. Ese momento dio origen a lo que la tradición llama el pecado original, la ruptura entre la humanidad y su creador. ¿Cómo entender este relato? Algunos lo interpretan de forma literalista. Adán y Eva existieron realmente, fueron los primeros y únicos ancestros de toda la humanidad. Otros lo ven como simbólico, un mito teológico que no describe biología, sino la condición humana, nuestra libertad, nuestra desobediencia, nuestra separación de lo divino. Las iglesias también toman posiciones distintas. El catolicismo acepta la evolución biológica como proceso, pero afirma que el alma no evoluciona, sino que es creada directamente por Dios. Las corrientes evangélicas, en cambio, suelen defender una lectura literal, Adán y Eva como los padres históricos de toda la humanidad. Codiguistas. Más allá de la interpretación, el relato bíblico pone sobre la mesa algo que la ciencia aún no explica. ¿De dónde viene nuestra moralidad, nuestra conciencia del bien y del mal? El Edén no es solo un jardín perdido. Es la metáfora del momento en que dejamos de ser inocentes y comenzamos a cargar con el peso de la libertad. Misterios principales a resolver. Codiguistas, la ciencia y la fe nos ofrecen respuestas distintas, pero entre ambas se abren puertas a misterios que aún no tienen solución. Misterio 1. ¿Existieron realmente Adán y Eva? La ciencia asegura que nunca hubo una sola pareja, sino poblaciones enteras que dieron origen a la humanidad. La teología, en cambio, plantea otra posibilidad.
¿Y si Adán y Eva no fueron individuos concretos, sino un símbolo, un arquetipo que representa a los primeros humanos conscientes? Quizás no sean dos nombres, sino la metáfora de toda la humanidad en su conjunto. Misterio 2. ¿Cuándo surge la conciencia humana? La evolución muestra un desarrollo gradual. El cerebro creció, el lenguaje apareció, la cultura floreció. Pero el Génesis habla de un soplo divino, un instante en el que el hombre recibió alma y autoconciencia. El debate sigue abierto. ¿Cuándo nació realmente la mente? ¿Y de dónde vino el misterio del alma? Misterio 3. El Edén y los mitos antiguos. El relato bíblico no está solo. En Mesopotamia, hace miles de años, ya existían historias parecidas. Gilgamesh, Enuma Elish, mitos que hablaban de jardines perdidos, serpientes y de la caída de la inocencia. ¿Fue el Edén un lugar real, quizá en Sumeria o Mesopotamia? ¿O un mito universal que todas las culturas repitieron para explicar la pérdida de la pureza humana? Misterio 4. El pecado original versus la selección natural. La Biblia dice que el sufrimiento entró al mundo con la desobediencia, pero la ciencia nos recuerda que la muerte y el dolor existían mucho antes de los humanos. Entonces, ¿cómo reconciliar la caída con un mundo donde la lucha por sobrevivir ya estaba escrita en la naturaleza? Misterio 5. Compatibilidad entre fe y ciencia. Algunos creen que ambos caminos son irreconciliables. O la ciencia tiene razón, o la fe. Pero otros sugieren que se complementan. La ciencia explica el cómo, y la fe responde al por qué. El gran enigma es este. ¿Pudo la evolución ser el método que Dios utilizó para crear la vida? ¿Codiguistas? Cada misterio abre más preguntas que respuestas, y quizás ahí esté el verdadero punto. No en resolverlos todos, sino en atreverse a mirarlos de frente y seguir buscando quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Codiguistas. Hemos recorrido dos caminos, el de la ciencia, con fósiles, ADN y millones de años de evolución, y el de la fe, con el relato del Génesis, el Edén y el misterio del alma. A primera vista parecen opuestos, uno explica procesos, fechas y linajes. El otro nos habla de propósito, moralidad y destino. Pero en el fondo, ambos buscan lo mismo: responder a la gran pregunta de la humanidad. ¿Quiénes somos realmente? Quizás la verdad no esté en elegir entre ciencia o fe, sino en reconocer que cada una ilumina un aspecto distinto de nuestra existencia. La ciencia nos muestra de dónde venimos físicamente. La fe nos recuerda por qué estamos aquí espiritualmente. Codiguistas. Tal vez nunca resolvamos todos los misterios, pero lo importante es que el viaje continúa. Un viaje en el que seguimos explorando, preguntando, buscando, porque en cada respuesta y en cada duda se esconde lo que nos hace verdaderamente humanos.